Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La misa para los católicos de habla hebrea de Israel se celebra cada día en la iglesia de San Simeón y Santa Ana en Jerusalén, Keila. Este templo es una de las muchas expresiones de la iglesia en Tierra Santa y acoge a la comunidad católica más pequeña de todas. Compuesta por alrededor de 1000 fieles inmersos en un ambiente cultural y lingüístico hebreo, la comunidad católica hebrea es una parte vibrante y diversa de la comunidad cristiana, pero muy desconocida incluso a nivel local. Antes de convertirse en vicariato ya existía la Asociación de Santiago, fundada en 1955. Era una asociación católica dedicada al desarrollo de comunidades católicas de habla hebrea en Israel. En 2013 se convirtió en vicariato autónomo dentro del Patriarcado Latino de Jerusalén. El vicario actual es un sacerdote polaco, Piotr Zelazko, que vive en Israel desde hace 15 años. Lo que nadie pensaba es que en estas semanas, desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, la tarea de Zelazko se volvería aún más difícil. El 7 de octubre, en los teléfonos móviles de Zelazko y sus feligreses, comenzaron a sonar las alarmas de caída de misiles acompañadas de mensajes cada vez más dramáticos. Aún estamos en la fase de duelo. Llevará tiempo. La gente nos pide palabras de esperanza, de consuelo y de explicación. Tratamos de guiar a nuestro pueblo, pero como sacerdotes también nos vemos afectados. Todos somos parte de esta sociedad. La fe nos ayuda, pero no es automática, comenta el padre Zelazko. Aquí todo el mundo conoce a alguien que murió ese día o gente que perdió a un conocido. Esto ha dejado una huella. Yo mismo asistí a algunos funerales y tengo a un amigo que fue secuestrado y ahora está en Gaza, afirma el sacerdote. Lo novedoso es que un número cada vez mayor de hombres y mujeres de la comunidad sirven en el ejército israelí. Son como nuestros hijos, los hemos visto crecer en nuestras parroquias, en el catecismo y en los campamentos. Tratamos de estar en contacto constante con ellos, para hacerles sentir que no están solos, que rezamos por ellos, afirma el sacerdote polaco. A veces les enviamos algunos obsequios y en ocasiones un sacerdote llega a visitarlos. Cuando un joven ingresa al ejército le damos una bendición especial y oramos para que no olvide los valores que aprendió en la iglesia, recuerda el padre. Rezo el rosario todos los días y pido a María, la Reina de la Paz, una victoria militar abrumadora sobre el terrorismo islámico, que ojalá traiga la paz. Pido a mi comunidad que ore por la seguridad de los soldados de las FDI y por la paz en Tierra Santa entre musulmanes, cristianos, judíos y drusos, añade. No puedo dejar de pensar en el pasaje del Evangelio donde Jesús dice: en verdad os digo que cuanto hicisteis por uno de estos hermanos míos, por mí lo hicisteis. Mantenemos limpios a los enfermos, les ayudamos a comer y a beber, los escuchamos. Muchas veces olvidamos lo básico, amar a tu prójimo, advierte. Cuando eres parte del conflicto no es fácil, no es automático. Debemos tener cuidado de no juzgar a nadie. Cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene su propio momento. El perdón es la cúspide de este viaje, dice Zelazko, y concluye: es imposible que el hombre perdone por sí mismo. El perdón es algo divino y necesitamos que Dios perdone. Necesitamos orar a Dios para que nos dé la fuerza para perdonar. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Tierra Santa, llamamiento urgente del Patriarcado Latino de Jerusalén. Bélgica, la asistencia a misa dominical ha caído un 40% desde 2017. Italia, estreno mundial de El Mesías, la nueva sinfonía de Kiko Argüello. Suiza, la diócesis de Lausana, Ginebra y Friburgo tendrá 2 exorcistas. Pasaremos después a las noticias nacionales. El Nuncio y España. Munilla llama a las empresas a aliarse en defensa de la familia. Santiago de Compostela acoge un evento evangelizador novedoso. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco pide paz en Tierra Santa. El Papa recibe a familiares de rehenes israelíes y de palestinos de Gaza. Catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico. Queridos hijos e hijas de Gaza, lo que estáis viviendo actualmente me conmueve profundamente, conmueve mi corazón y el de toda nuestra comunidad. Sed fuertes. Así se pronunciaba hace algunos días su beatitud el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en un vídeo enviado a la comunidad católica de Gaza. Desde un conmovedor videomensaje publicado por el Patriarcado Latino de Jerusalén y que Proyecto Despierta, iniciativa en pro de la Iglesia perseguida, perteneciente a Fundación Eucamami, ha recogido a través de un pequeño vídeo de menos de 2 minutos llamado Siendo uno con Gaza. Se desea acercar el calor de la oración y comunión de los santos en medio del sufrimiento por una guerra injusta y llena de sufrimiento inocente a nuestros hermanos de Tierra Santa, en particular de Gaza y Belén.
En este mismo mes, el Patriarcado Latino de Jerusalén activó en un llamamiento general, General Appeal, varias cuentas bancarias mediante las que poder ayudar de manera efectiva y totalmente segura a las comunidades de Tierra Santa. Estas cuentas se facilitan a través de este vídeo indicando la web oficial del Patriarcado Latino, www.lpj.org. El lanzamiento de Siendo Uno con Gaza abre la posibilidad de ofrecer la limosna del tiempo litúrgico de Adviento a esta causa, además de invitar a unir a las gentes en oración por todos los cristianos perseguidos a través de la iniciativa Adviento Nazareno, que se ofrece en su página web oficial, despierta.eucamami.org, junto a muchas otras que pueden organizarse incluso a nivel parroquial o comunitario para esta causa. Se puede encontrar el vídeo Siendo Uno con Gaza en el canal de YouTube o Vimeo de HM Televisión, en la sección de Proyecto Despierta, en la página web oficial de Proyecto Despierta, despierta.eucamami.org. Este miércoles 22 se anunció que Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo para liberar a 50 rehenes israelíes o con doble nacionalidad en manos de milicianos en Gaza a cambio de una pausa de 4 días en los combates, la primera desde la escalada militar tras el ataque del 7 de octubre. Se liberaría a mujeres y niños. Por cada 10 rehenes adicionales liberados, Israel proponía añadir un día de tregua. A cambio, el Estado judío liberaría a 150 mujeres y niños palestinos detenidos. Qatar y Estados Unidos han mediado en el acuerdo que preveía la entrada en la franja de camiones con ayuda, combustible y suministros médicos, pero de los cuales se ha sabido muy poco a nivel mediático, siendo aún así muy cerrada la información que en el conflicto se está manifestando al exterior. El Santo Padre, este mismo miércoles 22, refiriéndose a lo que en estos últimos días está sucediendo en Tierra Santa, sostuvo que es muy duro, destacando además que Palestina e Israel son dos pueblos hermanos que tienen derecho a la paz, tienen derecho a vivir en paz. El nivel de práctica religiosa en Bélgica ha caído dramáticamente respecto a la situación previa a la pandemia. Aunque la asistencia a la misa dominical aumentó modestamente en 2022 después del levantamiento de las restricciones, sigue siendo un 40% menor que en 2017, según un estudio publicado en estos días. Los bautizos, confirmaciones y matrimonios también han sufrido un claro retroceso, aunque de menor calado. Tanto el 2020 como el 2021, los confinamientos y restricciones de acceso a las parroquias alteraron notablemente las cifras de los asistentes a la Iglesia. Cuando acabó la pandemia se volvió a cierta normalidad, pero hay una clara pérdida. Entre 2021 y 2022, el número de bautizos aumentó un 17%, mientras que la asistencia a la misa de Navidad aumentó un 18%. El número de matrimonios, por su parte, se disparó 72% de un año para otro. Sin embargo, las primeras comuniones y las confirmaciones bajaron ligeramente. El efecto rebote no es duradero. El gran aumento del número de matrimonios, en particular, está relacionado con el aplazamiento de las bodas por parte de muchas parejas. Se espera una vuelta a la normalidad en 2023. Si se comparan las cifras de 2022 con las de 2017, los datos son demoledores. En 6 años, la Iglesia ha perdido 915 sacerdotes diocesanos y en 2022, la misa dominical ordinaria tuvo 113.000 personas menos que en 2017. Aún así, el número de personas que se declaran católicas se mantiene relativamente estable. El número de parroquias también ha disminuido, pero en menor medida. Como dato positivo, hay que señalar un resurgimiento de las peregrinaciones el año pasado. Los 4 grandes santuarios marianos de Bélgica, Vanoo, Verein, Ostaker y Serpenheuvel recibieron un total de 1,27 millones de visitantes en 2022. Vanoo acogió a 220.000 peregrinos, Verein a 200.000, Ostaker a 250.000 y Serpenheuvel a 600.000. Por otra parte, el número de solicitudes de apostasía disminuyó considerablemente en 2022, tras el repunte del año anterior. Hubo 5.237 en 2021 y 1.270 en 2022. Cuando un católico pide abandonar la Iglesia, la solicitud se anota al margen del registro de bautismos. El Teatro Verdi de Trieste, Italia, acogió el domingo pasado el estreno mundial de la sinfonía El Mesías, compuesta por Kiko Argüello, coiniciador del Camino Neocatecumenal junto con la ya fallecida Carmen Hernández e inspirada en los mártires de nuestro tiempo. En el bello teatro de la ciudad italiana estuvieron presentes diversas personalidades locales, tanto civiles como religiosas, numerosos miembros del Camino Neocatecumenal, así como María Ascensión Romero y el padre Mario Pezzi, que conforman el equipo internacional junto con Kiko de esta importante realidad eclesial. El
Mesías es una sinfonía que se compone de 3 momentos importantes: Akedah, Hijas de Jerusalén y El Mesías, León para vencer, títulos que hacen referencia a 3 episodios clave de la historia de la salvación. Akedah, palabra hebrea que significa átame, es la palabra que Isaac dirige a su padre para que su sacrificio sea válido, y el grito de los ángeles que proclaman: venid a ver la fe sobre la tierra. Akedah, el misterio de la fe, un don de Dios al hombre. Dios me ha inspirado un poema sinfónico que está dedicado a los mártires de hoy. Es el momento de la Iglesia en el que más mártires hay. Vivimos un momento en la historia muy importante. Está cambiando la sociedad y la forma de ser cristianos, comentó Kiko. En este sentido, Kiko explicó, ante un teatro lleno para la ocasión, que nosotros estamos llamados a ayudar a Jesucristo a salvar este mundo, siendo mártires nosotros también. El segundo movimiento de la sinfonía es Hijas de Jerusalén, las palabras de Cristo a las mujeres que lo acompañan en el camino de la cruz, mientras que el tercer movimiento, El Mesías, León para vencer, son las palabras de un mártir del siglo IV, Victorino de Petou, que anuncia poéticamente el misterio de Cristo, que, habiendo venido como león para vencer, se hace cordero cargando la maldad del hombre para hacerlo pasar de la muerte a la vida. Kiko Argüello también compuso hace unos años la sinfonía El sufrimiento de los inocentes, que tuvo resonancia internacional. Se representó en los escenarios de los principales teatros y en diversas salas de conciertos de todo el mundo: Madrid, Metropolitan de Nueva York, Chicago Symphony Hall, Berliner Philharmoniker Hall, Jerusalén, Tokio, Budapest, incluso en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia. Otro elemento a destacar de este concierto en Trieste ha sido la orquesta creada por Kiko Argüello en el año 2010 para interpretar El sufrimiento de los inocentes. Tanto la orquesta como el coro son cerca de 180 músicos procedentes de Italia, España y otras naciones, artistas que ponen su talento gratuitamente al servicio de la nueva evangelización. El director de la orquesta es Tomáš Janus, nacido en Brno, República Checa. Desde la temporada 2016-17 ocupa el cargo de director musical de la Welsh National Opera, Reino Unido. Ha dirigido en los más prestigiosos teatros de ópera y salas de conciertos internacionales. La diócesis de Lausana, Ginebra y Friburgo, en Suiza, nombrará un segundo exorcista. El ministerio de exorcizar a los posesos se asigna por la licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, que normalmente es el obispo diocesano. En este caso, este nombramiento sería una necesidad porque desde hace varios años la práctica religiosa ha ido disminuyendo y las prácticas ocultistas han aumentado. Por ese motivo, cada vez más personas recurren al servicio de liberación. Actualmente recibimos de 4 a 6 nuevas solicitudes por semana y de 6 a 8 personas por semana, lo que explica el nombramiento de un segundo sacerdote exorcista para la diócesis. En este momento tenemos exactamente 51 casos en curso, 6 de los cuales son graves. Todos ellos entran dentro del ministerio del exorcista y algunos requieren el recurso al sacramental de exorcismo mayor, informó la diócesis. El ritual para el exorcismo mayor o solemne consiste en la imposición de manos, una profesión de fe y una oración a Dios para que libre a los fieles de todo mal. En ciertos casos, el sacerdote exorcista puede añadir un conjuro a Satanás para expulsarlo. Este mandato se hace en nombre de Jesucristo por la fe y la oración de la Iglesia, según un documento de la Conferencia Episcopal Francesa. De acuerdo a una práctica comprobada, se consideran signos de posesión demoníaca decir muchas palabras en un idioma desconocido o comprender a alguien que habla de esta manera, revelar cosas lejanas o escondidas, manifestar fuerzas más allá de su edad o condición natural. El padre Frederick Legal, que trabajó durante mucho tiempo como exorcista, relató una sesión de exorcismo en la que las respuestas dadas al sacerdote fueron en latín, acompañadas de vociferaciones en griego, y la persona manifestaba 10 veces más fuerza. Las grandes sesiones de exorcismo pueden ser muy impresionantes, subraya el padre Legal, añadiendo que el oficiante debe permanecer constantemente en oración y no dejarse perturbar. Puedo testificar que este ministerio requiere un estilo de vida físico, mental y espiritual saludable. El nuncio del Papa en España, el filipino Bernardito Auza, está a punto de cumplir 4 años en España. Se ha dirigido a los obispos reunidos en la 23ª Asamblea Plenaria de Conferencia Episcopal, que llega apenas unos pocos días después de confirmarse que el socialista Pedro Sánchez, que en las elecciones obtuvo el 31% de los votos, gobernará España bajo la tutela de grupos de extrema izquierda, nacionalistas e independentistas y el enfado de los votantes de derecha. El nuncio, en su discurso a los obispos, recordó que representa al Papa Francisco. Empezó alabando el esfuerzo de la Iglesia española por defender la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, y el primer tema
concreto que mencionó fue el aborto en España, que ha crecido un 9% en 2022 respecto a 2021, un total de 98.316, detalló. El segundo reto concreto que mencionó fue la pobreza en España, usando datos de Cáritas. 1 de cada 4 personas en España están en situación de necesidad, unos 11 millones de personas. 1 de cada 3 personas tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. Luego el nuncio quiso hablar de 2 santos, ninguno español, a los que muchos piden que se les declare doctores de la Iglesia: San John Henry Newman, que fue converso del anglicanismo en el siglo XIX, y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la filósofa Edith Stein, judía atea en su juventud. Auza considera que ambos santos ayudan al hombre de hoy en sus vacilaciones. Recordó que Edith Stein se convirtió leyendo a Santa Teresa de Ávila y se hizo carmelita, y que Juan Pablo II la valora por su teología de la cruz. Del santo cardenal Newman alaba su trabajo sobre la conciencia y la educación y los halagos de Benedicto XVI a su teología. Este personalismo no representa ninguna concesión al individualismo. La libertad de conciencia no se identifica, de hecho, con el derecho de dispensarse de la conciencia, de ignorar al legislador y juez y de ser independientes de los deberes invisibles, explicaba Benedicto XVI. Hace poco más de 2 semanas, la joven tiktoker Paulis LS incendió las redes sociales al relatar el infierno que estaba suponiendo el divorcio de sus padres. Soy una pobre nómada. Me voy a casa de 2 personas que me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo. Por favor, futuras parejas que me están viendo a punto de contraer matrimonio. Si no estáis seguros, no pasa nada si decís que no, pero no provoquéis esto. El caso que lamenta la joven ya es lo normal en España. Pese a las devastadoras consecuencias del divorcio, sigue siendo un tema que muy pocos se atreven a denunciar. Por eso sorprende cómo en las últimas semanas la cadena de supermercados Esselunga se ha convertido en portada del diario La República, entre los 3 con más tirada en Italia, a raíz de su último spot con un claro apoyo a la familia. Para el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, el caso de Esselunga se trataría de un ejemplo de cómo, a falta de políticas públicas, las alianzas entre empresas y familias son hoy una oportunidad real para apoyar el matrimonio y combatir la crisis de familia. Precisamente esta fue la propuesta que dirigió a los empresarios el pasado 17 de noviembre en el Plantío Golf Resort, al pronunciar una ponencia en un encuentro con empresarios. En palabras del obispo, el divorcio no solo es el mayor generador de pobreza en España, también tiene importantes repercusiones en la educación, en la propia estabilidad social e incluso en la seguridad pública. Por ello propuso a los empresarios allí reunidos la puesta en marcha de convenios y alianzas entre empresas y los centros de orientación familiar, COF, para poder ofrecer su asistencia a los empleados que precisen de ayuda en sus matrimonios. Que sus problemas familiares tengan un lugar en el que ser escuchados, atendidos y afrontados, y que vosotros colaboréis con el sostenimiento del COF para que podamos tener más profesionales y capacidad de afrontar esa gran necesidad y esa gran herida, pidió el obispo. El de los supermercados Esselunga no es el único ejemplo. El obispo también mostró otros claramente favorables a la reconciliación familiar, como uno de Coca-Cola de hace algunos años, o el más reciente de Banco Sabadell, que termina por subrayar el valor moral de cómo los grandes valores de esta vida o son indefinidos o acaban generando una amarga decepción. Mostró por último el de Turrones Suchar, con tan solo 2 frases de guión, pero con un claro reflejo de la apuesta por la familia como el centro de los esfuerzos y desvelos. Entre otras propuestas concretas, el obispo también sugirió hasta la creación de un sello de compromiso por la familia. Nos enorgullecemos de que la empresa se comprometa con la apuesta ecológica, pero en una sana jerarquía de valores, ¿no es prioritaria la familia? ¿No nos jugamos con ello algo más determinante para el futuro de la sociedad?, planteó. Munilla propuso la idea, el formato para llevarla a cabo, el sello de compromiso institucional y hasta el lugar donde llevarlo a cabo, al menos de forma simbólica e inicial. Concretamente propuso la próxima Feria Diocesana, que se celebrará entre el 19 y el 21 de enero bajo el nombre de Lux Mundi, que contará con una importante presencia de empresas y familias. El 16 de diciembre, Santiago de Compostela acoge un evento evangelizador novedoso con un formato de ponencias de máximo 11 minutos y la intervención de reconocidas personalidades e influencers católicos. Se trata de Nuntiare, que con el subtítulo A la luz de la palabra busca 1. Acercar la Biblia como fuente de inspiración, porque la palabra de Dios es más actual que nunca, es viva y eficaz. 2. Anunciar la fuerza y la luz de la palabra en tiempos de desesperanza y confusión. Los Momentos Nuntiare son ponencias de máximo 11 minutos
que parten de pasajes del Evangelio. Los ponentes son alumnos del novedoso curso de hablar en público llamado A la luz de la palabra. Se trata de personas que vienen de diferentes ámbitos: la universidad, la empresa, el sector público o la educación, entre otros. A los alumnos se les entregó una Biblia y estos seleccionaron diferentes pasajes del Evangelio con los que han trabajado su comunicación. Nuntiare cuenta además con católicos reconocidos por su capacidad de comunicación y evangelización, entre ellos Javier Portela, músico cristiano dedicado a la evangelización. Su canción Tu amor será el tema musical del encuentro. Borja Milans del Bosch, mentor en liderazgo humanista, conferenciante y director de Profesionales con Corazón en Radio María España. Pietro Ditano, cineasta, actor y profesor de actores. Javier García, delegado pastoral de Infancia y Juventud en Santiago de Compostela. Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria. José María Pintos, director espiritual de Nuntiare. Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela. Presenta el evento Eloy Gesto, director y promotor de Nuntiare, formador en comunicación y director de la Escuela de Comunicación Escuela Inventa. Junto a Eloy ha impulsado la iniciativa José María Pinto Recarey, arcipreste y párroco de San Fernando en Santiago de Compostela. El evento se va a celebrar en el Auditorio Banca, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, con una capacidad para 600 personas. Habrá además una emisión internacional en directo a través de streaming. La Oficina de Prensa del Vaticano dio a conocer este miércoles un nuevo vídeo en el que el Papa Francisco alienta a rezar por la paz en Tierra Santa y en todo el mundo. Asimismo, ha propuesto a todos los fieles rezar la novena titulada Trabajadores de la Paz. En el vídeo que la Red Mundial de Oración del Papa ha subtitulado en inglés, francés, portugués, italiano, árabe y hebreo, el Santo Padre pide rogar a Dios para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y la negociación y no con una montaña de muertos a cada lado. En su petición, el pontífice recuerda que todos sentimos el dolor de las guerras y que hay dos muy cercanas que nos hacen reaccionar: Ucrania y Tierra Santa. Lo que está sucediendo en Tierra Santa con la guerra entre Israel y Hamás es muy duro, sostiene el Papa Francisco. Destaca además que Palestina e Israel son dos pueblos hermanos que tienen derecho a la paz, tienen derecho a vivir en paz. El vídeo se da a conocer en el mismo día en el que el Santo Padre se ha encontrado con familiares de israelíes secuestrados por Hamás y con parientes de palestinos que están en Gaza, en momentos separados y en reuniones de carácter exclusivamente humanitario, como indicó el Vaticano cuando los anunció. La Red Mundial de Oración del Papa, además del vídeo, también lanzó a través de la app gratuita Click to Pray una novena para rezar por la paz en el mundo, y en particular en Tierra Santa, titulada Trabajadores de la Paz. Cada uno de los días de la novena tiene un mensaje del Evangelio, luego una cita del Papa Francisco, una breve reflexión y finalmente una oración, lo que puede leerse y rezarse en pocos minutos. A primera hora de la mañana de este miércoles 22 de noviembre, el Papa Francisco recibió en el Vaticano, por separado y de forma privada, a una delegación de familiares de rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamás y a otra de familiares de palestinos que viven en Gaza. En concreto, han sido 12 israelíes y 10 palestinos los que se han reunido con el Santo Padre. En los encuentros de 20 minutos cada uno, los afectados por la guerra que azota Tierra Santa han tenido la oportunidad de contarle sus historias al pontífice y le han expresado su anhelo de paz. Estos esperados encuentros se produjeron poco después de que Israel y Hamás llegaran al acuerdo de cese al fuego temporal. Tras más de 40 días desde que comenzó la guerra, cerca de 13.300 palestinos han perdido la vida en Gaza, de los cuales unos 5.600 son niños. En Israel los muertos se estiman en 1.200. El Santo Padre afirmó que ha oído cómo ambos sufren. Las guerras hacen esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es hacer la guerra, esto es terrorismo. Por favor, avancemos por la paz, recemos por la paz, recemos mucho por la paz. En la audiencia general de este miércoles 22 de noviembre, el Papa Francisco recordó que el Evangelio es para todos y afirmó que la llamada de Dios no es un privilegio, sino un don que debe ponerse al servicio de los demás. Continuando con sus catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico, el Santo Padre afirmó que el Señor desea que el anuncio del Evangelio sea para todos. En este sentido, instó a los fieles a distinguirse por la capacidad de salir de nosotros mismos y recordó que el anuncio, para ser verdadero, debe salir del egoísmo propio. El pontífice precisó que los cristianos deben ser abiertos y expansivos, los cristianos deben ser extrovertidos, y este carácter suyo proviene de Jesús, que ha hecho de su presencia en el mundo un camino continuo dirigido a alcanzar a todos, incluso aprendiendo de ciertos encuentros suyos. El Santo Padre puso como ejemplo el encuentro de Jesús con una mujer extranjera, una cananea que le suplica que sane a su hija enferma, para explicar que la predicación no debe limitarse al pueblo al que pertenece, sino abrirse a todos. La Biblia nos muestra que cuando Dios llama a una persona y hace un pacto con algunos, el criterio
misterio siempre es este: elige a alguno para alcanzar a muchos otros, señaló el Santo Padre a continuación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.